¿Cómo están, gente de YouTube? Estamos en un nuevo vídeo de terror con historias de cementerios, así que disfruten el contenido. También no olviden suscribirse y darle like, me ayudaría mucho. También un gameplay de terror, disfrútenlo. Y ahora sí vamos con las historias. El guardián que nunca duerme. El cementerio de San Mateo, en las afueras de Puebla, había sido cerrado al público desde 1987 después de que desaparecieran 3 trabajadores en una sola noche. La gente del pueblo decía que el lugar estaba maldito, pero nadie sabía exactamente por qué. Yo, sin embargo, necesitaba dinero. El ayuntamiento ofrecía una buena paga por ser vigilante nocturno durante un mes, mientras decidían si demolerlo o restaurarlo. Acepté sin pensarlo 2 veces. La primera noche todo fue normal. El cementerio era enorme, con mausoleos antiguos de familias ricas del siglo XIX, cruces torcidas por el tiempo y una niebla que subía del río cercano. Me instalé en la caseta de la entrada con un termo de café, una linterna potente y un walkie-talkie que apenas funcionaba. A las 3:17 de la madrugada escuché el primer ruido, un rasguño lento, como uña sobre piedra, que venía del fondo, cerca de la sección de los niños. Salí con la linterna. El haz de luz apenas penetraba la niebla. Caminé entre las tumbas, sintiendo como el frío se metía hasta los huesos. Cuando llegué a la zona de los niños, vi que una de las lápidas pequeñas estaba movida. No rota, sino desplazada unos 30 centímetros hacia la izquierda, como si alguien la hubiera empujado desde abajo. Me agaché para revisarla. El nombre grabado era María Elena Vargas, 1978 a 1985. Debajo, en letras más recientes y torcidas, alguien había añadido con algún objeto afilado, todavía juego. Me reí nervioso. Algún vándalo, pensé. Volví a la caseta. A las 4:02 de la madrugada el walkie-talkie crepitó solo. Una voz de niña pequeña, muy clara, dijo: ¿quieres jugar a las escondidas? Yo ya estoy escondida, tú eres el que busca. Apagué el aparato. El corazón me latía en la garganta. A las 5:30 de la madrugada, cuando estaba a punto de amanecer, escuché pasos descalzos sobre la grava, acercándose a la caseta. Me asomé por la ventana. No había nadie. Pero la puerta de la caseta se abrió sola lentamente, como si una mano invisible la empujara. Entró una ráfaga de aire helado que olía a tierra húmeda y flores podridas. La segunda noche decidí no salir de la caseta. A las 2:45 de la madrugada las luces de emergencia del cementerio empezaron a fallar una por una, desde el fondo hacia la entrada. Cuando la última se apagó, quedé en completa oscuridad. Entonces vi, a lo lejos, una figura alta y delgada parada entre 2 mausoleos. No se movía. Solo observaba en mi dirección. Llevaba un traje negro antiguo y un sombrero de copa. No tenía cara. Donde debería estar el rostro había solo una mancha negra más oscura que la noche. Tomé el walkie-talkie, sin saber por qué, pregunté: ¿quién eres? La respuesta llegó inmediata, en la misma voz infantil de antes: es el guardián. No le gusta que lo miren. Pero ya te vio. A las 3:33 de la madrugada la figura empezó a caminar hacia la caseta. No caminaba normal. Sus piernas se doblaban en ángulos imposibles, como si los huesos estuvieran rotos en varios lugares. Cada paso producía un crujido húmedo. Me encerré dentro, apagué la linterna y me metí debajo del escritorio. Escuché como la puerta de la caseta se abría de nuevo. Pasos lentos sobre el piso de madera. Un olor a podrido invadió todo. Sentí una respiración fría sobre mi nuca, aunque estaba solo. Entonces la voz de niña susurró justo en mi oído: él no duerme nunca, porque si duerme, nosotros salimos. Al amanecer, cuando abrí los ojos, la caseta estaba vacía. Pero en la pared, escrito con lo que parecía sangre seca, estaba mi nombre completo y la fecha de esa misma noche: Ramos Martínez Hansel, 25 de abril de 2026. La tercera noche no quise ir. Pero el dinero ya estaba depositado y amenazaron con demandarme por incumplimiento. Llegué temblando. Esta vez, todas las lápidas de la sección de niños estaban movidas. Todas apuntaban hacia la caseta. En cada una habían añadido la misma frase: ya casi es tu turno de jugar.
A las 3 de la madrugada exactas, todas las luces se apagaron al mismo tiempo. Escuché miles de risas de niños a mi alrededor, como si estuvieran corriendo entre las tumbas. Luego, silencio absoluto. La figura del guardián apareció de nuevo, pero esta vez mucho más cerca, a solo 10 metros de la caseta. Detrás de él, cientos de pequeñas siluetas pálidas de niños lo seguían, caminando con la cabeza inclinada en ángulos extraños. La voz de la niña habló por última vez desde el walkie-talkie: no corras. Si corres, él te alcanza rápido. Si te quedas quieto, te convierte en uno de nosotros para que él pueda descansar un rato. No corrí. Me quedé paralizado. El guardián llegó hasta la ventana de la caseta y pegó su cara sin rostro al vidrio. Entonces, muy lentamente, se formó una boca en esa negrura. Una boca enorme, con dientes de niño. Y sonrió. Nadie volvió a verme después de esa noche. El cementerio sigue cerrado. Pero si pasas por San Mateo después de las 3 de la mañana, todavía puedes escuchar, muy bajito, una niña preguntando si alguien quiere jugar a las escondidas. Y el guardián sigue buscando a alguien que tome su lugar. La novia que espera en la tumba 47. El cementerio Jardín de los Recuerdos, en las afueras de la Ciudad de México, tiene una tumba especial, la número 47. Es una cripta pequeña de mármol blanco, con una estatua de una novia sentada en una silla, con el velo cubriéndole el rostro. La leyenda dice que la mujer enterrada allí, llamada Isabela de la Rosa, murió el día de su boda en 1923. El novio la envenenó porque descubrió que estaba embarazada de otro hombre. Desde entonces, Isabela espera a su verdadero amor. Yo era un fotógrafo urbano. Me gustaba entrar a cementerios abandonados o con mala fama para tomar fotos nocturnas. Una amiga me habló de la tumba 47 y me retó a pasar una noche completa allí. Acepté por orgullo y por la promesa de fotos virales. Llegué a las 11 de la noche con mi cámara, trípode, luces LED y una botella de mezcal para el balón. La estatua de la novia era hermosa y perturbadora al mismo tiempo. El mármol parecía piel real bajo la luz de la luna. Me senté frente a ella y empecé a tomar fotos. A la primera toma, la pantalla de la cámara mostró algo extraño. Detrás del velo de la estatua parecía haber dos ojos reales mirándome. Me reí. Efecto de la luz, pensé. Seguí tomando fotos. En cada una, la posición de la estatua cambiaba ligeramente. En una, tenía las manos sobre el regazo. En la siguiente, una mano estaba extendida hacia mí. En la tercera, estaba de pie. A la medianoche, escuché el sonido de un vestido de novia arrastrándose sobre la grava. Miré alrededor. No había nadie. Pero cuando volví a la estatua, el velo ya no cubría su rostro. Tenía una cara hermosa, pálida, con labios rojos y ojos negros como pozos. Me sonrió. Por fin viniste, dijo con una voz suave y rota. Llevo esperando 103 años. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondieron. Era como si la tierra me sujetara los tobillos. La novia bajó de su pedestal con movimientos lentos y elegantes. Su vestido estaba impecable, pero olía a tierra y a algo dulce podrido. Se sentó a mi lado y tomó mi mano. Su piel estaba fría y húmeda. Mi novio me traicionó, susurró. Pero tú eres diferente. Tú viniste por mí. ¿Verdad que sí? Empecé a contarle que no, que solo era un fotógrafo, pero ella puso un dedo en mis labios. SHHH, no mientas. Las fotos que tomaste son nuestra promesa de matrimonio. Miré la cámara. En la pantalla, todas las fotos mostraban a la novia y a mí tomados de la mano, sonriendo como en una boda. En algunas, yo llevaba traje negro. En otras, tenía una herida en el cuello. La novia se acercó más. Su aliento olía a flores marchitas. Solo falta el beso, dijo. Cuando intentó besarme, logré soltarme y corrí. Tropecé con lápidas, caí varias veces. Detrás de mí escuchaba el sonido del vestido y su risa suave. No corras, amor, la boda ya empezó. Llegué a la puerta del cementerio, pero estaba cerrada con cadena y candado, aunque yo había entrado sin problema. Golpeé y grité. Nadie vino. Cuando me di vuelta, la novia estaba a solo 2 metros, con el velo otra vez puesto. Extendió los brazos. Ven, te haré mi esposo eterno. Me desmayé. Desperté al amanecer dentro de la cripta 47.
Estaba acostado en un ataúd vacío, vestido con un traje negro antiguo. A mi lado había otro ataúd abierto, con el vestido de novia. La estatua había desaparecido del pedestal. Desde entonces, cada 25 de abril, a medianoche, la gente que pasa cerca del cementerio ve dos figuras vestidas de novios caminando entre las tumbas, tomadas de la mano. Una es la novia de siempre. La otra, tiene mi cara. Y nunca envejece. Los que cavaron su propia tumba. En el cementerio municipal de Atlixco había una zona prohibida llamada El Pozo. Era un área circular donde, según los registros, se habían enterrado a 47 personas en una fosa común durante la epidemia de cólera de 1889. Nadie podía entrar allí después del atardecer. Los trabajadores decían que se escuchaban palas cavando toda la noche. Yo era un estudiante de antropología haciendo mi tesis sobre rituales funerarios en Puebla. Conseguí permiso especial para investigar el pozo durante el día. Pero una noche, después de beber con amigos, decidí entrar solo para tomar muestras de tierra y probar que no había nada sobrenatural. Llevé una pala pequeña, linterna y grabadora. Cuando salté la cerca y entré al círculo, el suelo estaba extrañamente blando, como si hubiera sido removido recientemente. Empecé a cavar en el centro. A los 30 centímetros encontré huesos. No viejos. Frescos. Con carne todavía pegada. Me horroricé y quise salir, pero el suelo bajo mis pies se hundió. Caí dentro de un agujero profundo. Cuando logré encender la linterna, vi que estaba en una tumba recién cavada. Las paredes eran de tierra húmeda y había marcas de uñas por todos lados. Arriba, escuché voces. Voces de hombres y mujeres hablando en español antiguo. Otro más, decía uno. Ya casi terminamos nuestra cuota. Intenté trepar, pero cada vez que subía unos centímetros, la tierra se desmoronaba y caía más profundo. Entonces vi manos saliendo de las paredes. Manos huesudas, con piel podrida, que me agarraban los tobillos, los brazos, el cuello. Me jalaban hacia abajo. Una voz de mujer susurró en mi oído: nosotros cavamos nuestra propia tumba, y ahora tú cavarás la tuya con nosotros. Sentí una pala en mis manos. No sé de dónde salió. Las voces empezaron a cantar una canción de trabajo antigua mientras las manos me obligaban a cavar más profundo. Cada vez que clavaba la pala, escuchaba un grito ahogado debajo de mí. Cavé durante horas. O eso me pareció. Cuando por fin la pala tocó algo duro, era una lápida. Mi propia lápida. Con mi nombre, mi fecha de nacimiento y la fecha de esa misma noche como día de muerte. Las manos me empujaron dentro del ataúd que había cavado sin darme cuenta. La tapa se cerró. Escuché tierra cayendo encima. Desperté al amanecer fuera del cementerio, tirado en la calle. Tenía tierra bajo las uñas y ampollas en las manos como si hubiera cavado toda la noche. En mi teléfono había una grabación de 4 horas y 17 minutos. Solo se escuchaba el sonido de una pala clavándose en la tierra y mi propia voz cantando esa canción antigua que nunca había escuchado. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, siento la pala en mis manos y escucho la tierra cayendo sobre mí. Y sé que algún día tendré que volver a El Pozo a terminar el trabajo que empecé. El espejo de las tumbas. El cementerio de la Soledad en Tlaxcala tiene un mausoleo familiar famoso, la cripta de los Alcántara. Dentro hay un espejo enorme de cuerpo completo que, según la leyenda, fue colocado allí en 1899 por el patriarca de la familia para que sus muertos pudieran verse una última vez. Un grupo de exploradores urbanos, incluyéndome, decidimos entrar una noche de luna llena. Éramos 5, yo, mi novia Laura, 2 amigos y un chico nuevo llamado Diego. Llevábamos linternas, cámaras y mucho alcohol para el susto. Cuando entramos al mausoleo, el espejo estaba impecable, sin una sola mancha de polvo a pesar de los años. Laura fue la primera en mirarse. Se rió y dijo: «Qué raro, salgo más guapa aquí». Luego se acercó más. Su reflejo no se movió cuando ella se movió. Se quedó quieto, sonriéndole con una sonrisa que ella no estaba haciendo. «Chicos, esto no es normal», dijo. Uno por uno nos acercamos. El reflejo de cada uno hacía cosas diferentes. El mío me guiñaba el ojo aunque yo no lo hacía.
El de Diego lloraba sangre. El de mi amigo Carlos se estaba descomponiendo lentamente, como si se pudriera en tiempo real. Decidimos salir corriendo, pero la puerta del mausoleo se cerró sola. Entonces el espejo empezó a mostrar escenas. Vimos a Laura siendo enterrada viva, gritando mientras la tierra caía sobre su ataúd. Vimos a Carlos con la garganta cortada, caminando entre las tumbas. Vimos a Diego colgando de un árbol dentro del cementerio. Y me vi a mí, saliendo del mausoleo solo, sonriendo, mientras los demás permanecían dentro para siempre. Laura empezó a llorar. Intentamos romper el espejo con una piedra, pero rebotaba como si fuera de goma. Cada golpe hacía que el reflejo de quien golpeaba se lastimara más en el espejo. A las 3:33 de la madrugada el espejo se volvió negro. Luego mostró el interior del mausoleo, pero desde afuera. Nosotros 5 estábamos parados frente al espejo, pero nuestros cuerpos estaban inmóviles, con los ojos en blanco. Nuestros reflejos, en cambio, se movían libremente dentro del espejo, riendo y señalándonos. Uno de los reflejos, el de Diego, se acercó al cristal desde adentro y susurró: "Ahora nosotros somos los vivos, y ustedes los que están atrapados en la tumba". Sentí que mi cuerpo se volvía pesado, como si estuviera bajo tierra. Mi visión se oscureció. Lo último que vi fue mi propio reflejo saludándome desde el otro lado, sonriendo con mis dientes. Cuando la policía encontró el mausoleo abierto al día siguiente, solo había 4 cuerpos sentados frente al espejo, con los ojos abiertos y expresión de terror. El 5º miembro del grupo nunca apareció. Pero si vas al cementerio de la Soledad y te paras frente al espejo de los Alcántara a las 3:33 de la madrugada, todavía puedes verme dentro del cristal, saludándote y esperando que te unas a nosotros. El cementerio que se come a los visitantes. El cementerio viejo de Cholula no aparece en ningún mapa actual. Solo los viejos del pueblo saben cómo llegar. Dicen que el lugar se mueve. Una noche estás en un lado de la ciudad y la siguiente aparece en otro. La gente que entra después de medianoche nunca sale igual. Yo era taxista. Una noche, una anciana muy elegante me pidió que la llevara al cementerio viejo. Le dije que no sabía dónde estaba, pero ella solo sonrió y me dio una dirección extraña. Cuando llegamos, había un enorme portón de hierro oxidado que no estaba allí el día anterior. La anciana me pagó el triple y me dijo: "Entra conmigo. Quiero visitar a mi esposo. Te pagaré más". Acepté por el dinero. Entramos. El cementerio era inmenso, con niebla espesa y luces azules flotando entre las tumbas como fuegos fatuos. La anciana caminaba rápido, como si conociera el camino de memoria. Yo la seguía con mi celular como linterna. De pronto, escuché un sonido como si la tierra estuviera respirando. Lento, profundo. Cada inhalación hacía que las lápidas se hundieran un poco. Cada exhalación las hacía subir. La anciana se detuvo frente a una tumba grande. "Aquí está mi esposo", dijo. Pero la lápida no tenía nombre. Solo tenía una boca. Una boca enorme tallada en la piedra, con dientes de mármol. La anciana se arrodilló y besó la boca de la lápida. Entonces la tierra bajo mis pies se abrió. Caí hasta la cintura. Manos frías me agarraron las piernas y empezaron a jalarme hacia abajo. La anciana me miró con tristeza. "El cementerio tiene hambre", dijo. "Siempre necesita nuevos cuerpos para seguir creciendo. Yo vengo cada año a traer uno. Gracias por aceptar la carrera". Intenté gritar, pero la tierra me entró en la boca. Sentí como mi cuerpo era absorbido lentamente. No dolía. Era como hundirse en lodo tibio. Mientras me tragaba, vi que todas las lápidas del cementerio tenían bocas. Todas estaban masticando lentamente. La última cosa que escuché fue la voz de la anciana diciendo: "Descansa, hijo. Mañana serás parte del camino que otros tendrán que caminar". Cuando desperté, estaba en mi taxi, estacionado frente a mi casa. Eran las 6 de la mañana. Tenía tierra en la boca, en los oídos y bajo las uñas. Mi celular tenía una foto que yo no tomé, yo mismo, enterrado hasta el cuello en una tumba sin nombre, sonriendo mientras la tierra me cubría la cara. Desde esa noche, cada vez que llevo a un pasajero, siento que el taxi se desvía solo hacia las afueras. Y a veces, cuando miro por el retrovisor, veo la anciana sentada atrás, sonriéndome. "¿Me llevas otra vez al cementerio viejo?", pregunta siempre.
Y yo, aunque quiero decir que no, siempre termino respondiendo que sí. Porque el cementerio ya me marcó. Y tarde o temprano, terminaré regresando para siempre. La tumba que respira. El cementerio de Los Ángeles Caídos se encuentra en un valle olvidado entre Puebla y Cholula. Nadie lo visita desde hace más de 40 años. Los caminos que llevan hasta allí están cubiertos de maleza y los pocos que se aventuran a entrar nunca cuentan la misma historia al salir. Algunos dicen que el lugar está vivo. Otros juran que respira. Yo me enteré de su existencia por un mensaje anónimo en un grupo de exploración urbana. Decía, si quieres ver algo que no deberías, ve al kilómetro 27 de la carretera vieja. Busca la cruz torcida de hierro. Entra después de las 11. No lleves linterna potente. No hables. Y sobre todo, no te quedes hasta que escuches que respira. Me llamo Hansel y siempre he sido curioso hasta la estupidez. Esa noche de abril, con una mochila ligera, una cámara GoPro, un cuchillo y un teléfono con batería completa, manejé hasta el lugar. Encontré la cruz torcida exactamente donde decía el mensaje. Era enorme, oxidada, inclinada como si algo la hubiera empujado desde abajo. Detrás de ella empezaba un sendero estrecho entre cipreses negros. Entré caminando. El aire se volvió más frío y pesado con cada paso. No había luna. Solo estrellas frías y distantes. El cementerio apareció de repente. Cientos de tumbas antiguas, algunas de mármol blanco agrietado, otras simples cruces de madera podrida. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia sangre circulando en los oídos. Caminé entre las tumbas durante casi una hora, tomando fotos con flash bajo. En todas las imágenes aparecía algo extraño, una sombra alta y delgada parada detrás de mí, aunque yo estaba solo. Decidí ignorarlo y seguí avanzando hacia el centro del cementerio, donde había un mausoleo grande con una cúpula rota. Al llegar, noté que el suelo bajo mis pies se sentía suave, como si caminara sobre un colchón de tierra recién removida. Me agaché y toqué el piso. Estaba tibio. Y se movía. Muy lento, como una respiración. Inhalaba y exhalaba cada 30 segundos. Me levanté asustado. En ese momento escuché el primer sonido, un suspiro largo y profundo que venía de todas direcciones al mismo tiempo. Las hojas de los árboles se movieron aunque no había viento. Algunas lápidas se hundieron unos centímetros y luego volvieron a subir. Es solo mi imaginación, me repetí. Seguí hasta el mausoleo. La puerta de hierro estaba entreabierta. Empujé y entré. Dentro había un solo ataúd grande de piedra negra en el centro. Sobre la tapa estaba tallado un nombre. Aquí descansa lo que nunca debió despertar, 1889. Me acerqué. Al tocar la piedra, sentí un latido. Fuerte. Regular. Como un corazón humano pero mucho más grande. Retrocedí. El latido se aceleró. Entonces la tapa del ataúd se movió sola, deslizándose con un sonido rasposo. Dentro no había un cuerpo. Había una boca. Una boca enorme, con labios de tierra y dientes de huesos humanos. La boca respiraba. Cada inhalación succionaba el aire del mausoleo y cada exhalación soltaba un olor a carne vieja y flores muertas. Di media vuelta para correr, pero la puerta se había cerrado. Intenté abrirla. Estaba sellada como si nunca hubiera existido. El latido se volvió más fuerte. El suelo del mausoleo empezó a subir y bajar como un pulmón. Entonces las voces comenzaron. Primero fue un murmullo. Cientos de voces hablando al mismo tiempo, todas diciendo mi nombre completo, Ramos Martínez Hansel. Ramos Martínez Hansel. Luego una voz más clara, de mujer anciana, habló directamente detrás de mí aunque no había nadie. Viniste. Todos vienen. El cementerio tiene hambre de nombres nuevos. Me giré. La boca en el ataúd ahora sonreía. Los dientes se separaron y vi que dentro había otro cementerio en miniatura, miles de tumbas diminutas con nombres grabados. Algunos nombres los reconocí, eran personas desaparecidas en Puebla en los últimos años. La voz continuó. Cada persona que entra alimenta la tierra. Cada grito, cada miedo, cada lágrima hace que el cementerio crezca. Nosotros ya estamos dentro. Ahora tú también lo estarás. Intenté romper la puerta con el cuchillo. La hoja se dobló como si la madera fuera acero. El suelo bajo mis pies se abrió en grietas. Manos huesudas salieron y me sujetaron los tobillos. No jalaban con fuerza.
Solo me sostenían, como si quisieran que me quedara un rato más. La boca grande habló de nuevo, esta vez con mi propia voz. Quédate un poco. Respira conmigo. El aire se volvió denso. Cada vez que yo inhalaba, sentía que algo entraba en mis pulmones además de oxígeno. Algo vivo. Sentí como mi corazón empezaba a latir al mismo ritmo que el ataúd. Lento, profundo, inevitable. Pasaron horas. O minutos. Ya no podía distinguir. Me senté contra la pared porque las piernas me fallaron. Las manos huesudas me soltaron pero se quedaron cerca, acariciando mis zapatos como si fueran viejos amigos. La voz anciana regresó. Te contaré cómo empezó todo. En 1889 una niña llamada Lucía murió de fiebre. Su padre, desesperado, hizo un pacto con la tierra. Enterraría a cualquiera que entrara al cementerio a cambio de que su hija volviera a respirar. La tierra aceptó. Pero la niña nunca regresó. En cambio, la tierra aprendió a respirar. Y a tener hambre. Mientras hablaba, vi imágenes proyectadas en las paredes del mausoleo. Vi a la niña siendo enterrada. Vi al padre cavando tumbas nuevas cada noche. Vi cómo el cementerio crecía, tragándose casas cercanas, caminos, incluso partes de la carretera. Luego vi mi propio futuro. Me vi saliendo del mausoleo al amanecer, caminando de regreso a mi coche con una sonrisa extraña. Me vi regresando a casa, durmiendo normalmente. Pero cada noche, a las 3:13 de la madrugada, me levantaría, tomaría el coche y traería a alguien nuevo al cementerio. Amigos, familiares, pasajeros que pidieran taxi, cualquiera. Y cada vez que alguien entrara, el cementerio respiraría más fuerte. Y yo sentiría paz. No quiero, logré decir con voz ronca. La boca en el ataúd se rió con mi risa. Ya es tarde. Ya respiraste conmigo. Ya tienes mi ritmo dentro de ti. En ese momento el suelo se abrió completamente. Caí dentro de una cavidad tibia y húmeda. No era una tumba. Era un pulmón. Las paredes de tierra se contraían y expandían a mi alrededor, abrazándome. Escuché miles de corazones latiendo al unísono con el mío. Perdí el conocimiento. Desperté dentro de mi coche, estacionado cerca de mi casa en Puebla. Eran las 7:42 de la mañana del 26 de abril de 2026. Tenía tierra fresca en las manos y bajo las uñas. Mi teléfono tenía un vídeo grabado automáticamente. En él se me veía sentado frente al ataúd de piedra, hablando solo, con los ojos en blanco, repitiendo una y otra vez. Yo traeré el siguiente. Yo traeré el siguiente. Yo traeré el siguiente. Desde esa noche, cada vez que respiro profundo, escucho otro latido dentro de mi pecho. Un latido que no es mío. Y cuando camino por la calle, a veces miro hacia atrás y veo el cementerio. No está lejos. Solo espera que yo cumpla mi parte. Anoche llevé a un amigo al kilómetro 27. Le dije que era un lugar bonito para tomar fotos. Entró sonriendo. Todavía no ha salido. Y yo, ya estoy respirando más tranquilo. El cementerio también. Bueno, gente de YouTube, este fue el vídeo de hoy, espero que les haya gustado, denle like y suscríbanse y nos vemos mañana con un nuevo vídeo.